¿Qué tal, comunidad de encriptados? ¿Cómo están? Hoy les quería hacer un video acerca de una noticia que está afectando un poco al mercado cripto y sobre todo está afectando a las altcoins. Y en concreto la noticia es acerca de que el gobierno de Estados Unidos tiene autorización para vender unos cuantos bitcoins que los confiscaron de Silk Road. Aquí está, de Bitcoin Magazine. El gobierno de Estados Unidos recibió autorización para vender 69.370 bitcoin por dólares en un valor estimado de 6.500 millones de dólares al precio actual. Fueron confiscados de Silk Road y pues lo que les quería comentar de esta noticia son varias cosas. La primera es que estos bitcoins todavía no se venden. Apenas tuvieron la autorización para venderlos. Se planea que se vendan antes de la toma de posesión de presidencia de Donald Trump, es decir, antes del 20 de enero. Ahora, otro punto que quería tocar acerca de esta noticia que está causando muchísimo food en el mercado es que realmente estos 69.370 bitcoins, hoy en día, por lo grande que es Bitcoin, por su capitalización de mercado tan enorme que ya tiene, ya no tiene tanta afectación el que se vendan estos bitcoins en el mercado. No es lo mismo que cuando Bitcoin valía menos de 1 trillón en capitalización de mercado, tú ibas al mercado a vender todos estos bitcoins, pues claro que sí iba a verse afectado el precio, pero realmente no siento yo que sea para tanto la caída que estamos teniendo ahorita por esa supuesta venta de 69.000 bitcoins. Otra de las cosas es que recuerden que los mercados descuentan las cosas antes de que sucedan. Es decir, si a ti te dicen que van a hacer una venta muy grande de bitcoin, quiere decir que en el momento en el que sale la noticia de que puede que se vendan esos bitcoin en este caso, pues obviamente todo el mundo va a salir a venderlos porque ya anticipan que va a haber una caída. Y salen a venderlos porque puede que compren más barato cuando el precio de Bitcoin en teoría caiga cuando se haga esta venta. Pero realmente las caídas no son tanto por la venta, porque estamos viendo caídas muy grandes en Bitcoin y en las altcoins. En realidad las caídas son por todo el descuento que tienen estas noticias. Hay algunas conspiraciones que he visto por ahí que dicen que es una estrategia del gobierno del presidente Biden para ponerle el pie a la presidencia de Donald Trump a partir del 20 de enero, ya que como saben, Donald Trump y las personas que van a trabajar con él en este gobierno dicen ser muy pro Bitcoin y que van a hacer una reserva estratégica y que van a poner buenas regulaciones al sector para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad de las cosas es que no se sabe si esto es verdad o no, pero es interesante saber eso porque es muy curioso que justamente antes de que Donald Trump tome posesión, se quieran vender estos Bitcoins, porque tuvieron 4 años para venderlos y jamás se tocaron esos BTC. Otro punto es que realmente todas estas noticias, una vez que nosotros tenemos conocimiento de cómo funcionan todos estos mercados, ya no debería de afectarnos tanto el que salgan este tipo de noticias. ¿Por qué? Pues porque nosotros deberíamos de tener ya nuestras compras hechas muchísimo más abajo del precio actual de Bitcoin, que actualmente estamos en $92,000. Entonces, ¿a quiénes les deberían de afectar estas noticias? A la gente que compró muy caro Bitcoin y compró muy caras las altcoins y que este dompeo del precio de verdad les represente unas pérdidas en su cartera. Pero para quienes compramos Bitcoin cuando estaba en el mercado bajista en 16,000, en $20,000, estas noticias no afectan en lo más mínimo porque el precio puede caer, ahorita ya lo vamos a ver en el análisis técnico, a los 88,000, $86,000 y sigue siendo un precio muy alto a comparación de nuestro precio promedio de compra. Yo lo que quiero para ustedes es que aprendan a que estas noticias no les tienen que afectar, porque es muy bonito que estas noticias salgan y que uno esté realmente tranquilo porque no afecta en nada a nuestras carteras, no afecta en nada a nuestras inversiones. Tenemos ahorita a Bitcoin en un nivel de los $92,000 tratando de romper este soporte de los $91,400. Yo en mi análisis les había comentado, este soporte para mí es muy importante porque de romperlo significa que sí vamos a ir a las siguientes zonas que ya les había mandado en la comunidad privada. Todo aquel que quiera unirse a la comunidad privada tiene el link en la descripción, es totalmente gratuito y por ahí pasamos antes todo esto. Los niveles que les comentaba son niveles de $90,800, $88,750, $86,700 y $85,200. Todos esos niveles son niveles en los cuales puede reaccionar el precio al alza porque existe muchísima liquidez. Hay liquidez en forma de compras y liquidez en forma de, valga la redundancia, liquidaciones de gente apalancada. Y eso puede ser gasolina para que el
precio pueda continuar al alza. En mi anterior análisis yo les había comentado, yo esperaría que esta zona de Bitcoin que nos rompió al alza fuera un cambio de estructura, es decir, que de aquí rompiera el nivel, retrocediera y ahora sí podríamos ver esos $108,000 o más que lo superara. Y también les comentaba que toda esta zona para mí era zona interesante para reaccionar. Ahora, con todas estas noticias que están saliendo alrededor de Bitcoin negativas, pues obviamente el precio fue un poco más abajo. La verdad de las cosas es que para mí tendría que romper con fuerza el precio este nivel de los $91,400 para poder ver que de verdad vamos a ir a tomar ya la zona de los $80,000, entre los 88 y 85. Pero también tiene que cerrar por debajo de este nivel el precio en una temporalidad diaria. Siendo ese el caso, lo que veríamos en Bitcoin ya no es este escenario que les marcaba, sino que veríamos un escenario en el cual esto fue una toma de liquidez para caer, hacernos un mínimo más bajo y de esa forma seguir haciendo esto hasta que llegue un punto en el cual veamos que Bitcoin toma fuerza y ahora sí nos vaya a tomar un nuevo máximo histórico. Hay que estar muy pendientes de cómo cierran estas velas. Incluso esto, como puede ser una toma de liquidez para irnos al alza, que ya es más complicado que suceda esto. Es decir, que en la zona de los $93,400 se tome la liquidez para poder seguir al alza. Pero esto ya es un poco más complicado. Solamente hay que esperar a ver qué es lo que nos dice el precio. La dominancia la tenemos que ver en un gráfico mayor, en un gráfico de un día o incluso una semana. Yo les estaba proyectando que en la dominancia yo veía un retest para ahora sí caer, que esta caída que está aquí es la que nos llevaría a la alt season o al mercado de euforia en las altcoins, para nosotros poder vender todo lo que hemos acumulado en la parte baja de las monedas, que sería la parte alta de la dominancia. ¿Qué sucede? La dominancia tarda mucho en desarrollarse. Por el momento llegó a mi zona, la zona que yo le veía de reacción, y empezó a caer. Esta caída tiene que desarrollarse más y como ven, la caída en la dominancia está siendo impulso, retroceso, impulso, retroceso. Impulso, retroceso, y aquí deberíamos de ver otro impulso a la baja hasta romper este nivel de los 54.56% y de esa manera ya poder ver una caída más en fuerte. También quería comentarles acerca de el sentimiento del mercado. Estamos en 69 puntos, lo que nos da avaricia en el mercado cripto. ¿Qué sucede? Que ayer estuvimos en 70, no se movió tanto. La semana pasada estuvimos también en 70 y el mes pasado, que fue diciembre, estuvimos en avaricia extrema. ¿Qué pasa con esto? Que no hemos salido del rango de avaricia. Yo les comentaba por la comunidad privada que realmente yo no siento que en este mercado alcista tengamos que tocar unos puntos de miedo o miedo extremo para poder seguir subiendo en el mercado. Porque en un mercado alcista basta con que este indicador esté en neutral para poder tener subidas grandes, ya que se está enfriando el sentimiento del mercado. Entonces, dicho lo anterior, nosotros no debemos de tener miedo en el mercado. Nosotros no debemos dejarnos llevar por todas esas noticias negativas. Y no necesitamos que el precio siga subiendo sin tener correcciones. Los que deberían preocuparse son aquellos que compraron Bitcoin caro, que compraron en 108,000, que compraron en 105,000 cuando había subidas enormes. Ahora, para aquellos que no tengan nada de Bitcoin, todas esas zonas abajo de los $90,000 son zonas bastante interesantes para acumular, porque a partir de ahí, con vistas a máximos históricos, los rendimientos, si bien no son tan atractivos como si hubiéramos comprado en $20,000 o $30,000, ya son mucho más atractivos que habiendo comprado en $100,000 con vista a los $108,000. Pero aún así, todas esas compras que se puedan hacer abajo de los 90,000 en la zona de los 89,000 a los $85,000 deben de ser con un capital moderado, porque aunque este ciclo alcista continúa, no hay ninguna garantía de que los $108,000 no hayan sido el pico máximo de este ciclo.
aunque claro que es muy poco probable. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya aportado algo. Recuerden suscribirse aquí al canal de Encriptados en YouTube, dejar un like y si gustan comentar algo. Y sobre todo recuerden que no se debe tener miedo en el mercado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.